Estaba pensando en este texto ahora porque... ¿Efesios 3 o No, Efesios 3:6. Dice Efesios 3:6 que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Que los gentiles, el misterio de Cristo es que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, esto era un misterio, hermano. ¿Sabe por qué era un misterio? Porque 3:6, hermano, Efesios, porque los judíos despreciaban a los gentiles. Ni siquiera comían con ellos. Eran despreciados por ellos. No se podían juntar con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos consideraban que ellos no tenían ningún valor para Dios. O sea que nosotros como gentiles, como gente que no es del pueblo judío, no teníamos valor para Dios. Ahora, mira, eso está en la Biblia. La Biblia, ellos pensaban que los gentiles, o sea, los no judíos, existían solamente para ser aniquilados, para ser destruidos por Dios. Vaya a Isaías 60:14. Isaías 60:14. ¿Qué dice Isaías 60:14? ¿Alguien lo tiene? Isaías 60. 14. 14. ¿Por qué menospreciaban a los no judíos? 60:14 de Isaías. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. O sea, los no judíos, va a llegar un momento que van a venir humillados y se van a encorvar. Isaías 60:14. 60:14, se van a encorvar delante de ti. ¿Se da cuenta por qué la visión que ellos tenían de los no judíos era que eran gente que solamente iban a vivir humilladas? Como habían humillado al pueblo de Israel, ahora en un tiempo en que Cristo estuviera estableciendo su reino, ellos iban a venir humillados. Iban a ser como esclavos. Te servirán como esclavos. Esa era la noción que ellos tenían de los no judíos. Por eso los menospreciaban. Era tal el menosprecio. Vaya a Isaías 45:14. Isaías 45:14. Isaías 45, verso 14. ¿Por qué menospreciaban a los que no eran judíos? Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Pasarán con grillos, como esclavizados, con cadenas, irán en pos de ti y te harán reverencia y te suplicarán. ¿Entiendes? Era un pensamiento de que los que no son judíos, va a llegar un momento en que van a ser esclavos, se van a encorvar delante de nosotros que somos judíos. Entonces eso les hacía pensar con menosprecio y con desprecio de los que no eran judíos. Ahora, los griegos que eran el Imperio Romano estaba muy influenciado por la cultura griega, que había sido el imperio anterior al Imperio Romano. Los griegos despreciaban a los bárbaros. Los que no eran griegos les llamaban bárbaros y les decían: puede que los bárbaros, o sea que los que no eran griegos, tengan algún don para descubrir la verdad, pero hay que ser griego para entenderla, decía un tal Celso, un filósofo griego. O sea, había un menosprecio de una cultura para la otra. En todas las culturas se menospreciaban unas a las otras, y eso no era diferente con los judíos. Ellos menospreciaban a los no judíos.
por las razones que aquí les he mostrado. Pero Pablo dice que en el misterio de Cristo los gentiles tienen la misma herencia, tienen los mismos derechos que los judíos. Eso era un misterio. O sea que el que lo oía, el judío que oía eso decía, sale completamente de lo que yo he aprendido, de lo que mi cultura y mi religión me ha enseñado. Eso no me lo ha enseñado ustedes, era un misterio, no había sido revelado, pero por el evangelio, dice, son copartícipes tanto los judíos como los no judíos de la promesa en Cristo. Ahora, dice que había una herencia, somos coherederos. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos, ¿verdad? Dice Pedro en 1 de Pedro 1.4, que lo puede apuntar, 1 de Pedro 1.4. Nuestra herencia está en los cielos, está reservada para ser compartida con los judíos y con los no judíos. Ahora, la sangre de Cristo acercó a Dios, derribó lo que nos separaba a los judíos de los no judíos y lo que separaba a todos los pueblos de Dios. La sangre de Cristo derribó lo que separaba. Y la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios, dándonos entrada a su misma presencia. Vaya, Efesios 2, 13 al 18. La sangre de Cristo derribó todo lo que nos separaba y nos dio entrada a la presencia de Dios. Efesios 2, 13 al 18. ¿Alguien lo tiene, hermana? ¿Lo quiere leer? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Por medio de él, dice, tenemos los unos y los otros, los judíos y no judíos, entrada por el mismo espíritu que vive en ellos y en nosotros al Padre. Y dice que Cristo mató en la cruz las enemistades que nos separaban. Y ahora somos uno en Cristo, ahora somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, como dice Pablo aquí, y somos copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Ahora, cuando habla de la promesa en Cristo por el Evangelio, ¿de qué está hablando? De lo que está hablando, habla de la bendición hecha a Abraham, extendida a los gentiles. Vaya a Gálatas 3, 8 y 14. Gálatas 3, 8 y 14. Gálatas 3. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y el 14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que la fe recibiésemos, así que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo Jesús dice que la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles para que recibiésemos el Espíritu Santo que ahora hemos recibido, que nos ha sellado
es el sello de la promesa de Dios, que la garantía de que vamos algún día a recibir toda nuestra promesa completa, ¿verdad? Y dice aquí el verso 8 que Dios, previendo de antemano que Él iba a justificar a los gentiles por medio de la fe, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas bendiciones que Dios había previsto al decirle a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esas bendiciones fueron anunciadas a través de la predicación del Evangelio y fueron recibidas al creer, o para los que creyeron en él, en el Evangelio. Vamos a 2 de Timoteo 1, 8 al 10. Las bendiciones fueron anunciadas a través del Evangelio y recibidas al creer en él. 2 de Timoteo 1, 8 al 10. 2 a Timoteo 1, 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él nos salvó a través del Evangelio y del poder de Dios, que es el Evangelio. El Señor nos salvó, nos llamó a su gracia, y esa gracia que nos fue dada, dice, desde antes de los tiempos, desde antes que Dios formara el mundo. Esa gracia ya nos había sido predestinada para nosotros. Dice, y ahora esa gracia ha manifestado por la aparición de Jesucristo nuestro Señor, el cual quitó la luz, el cual quitó, dice aquí en el verso 10, la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad. Y precisamente esa es la promesa, la vida y la inmortalidad. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Y esa es la promesa de la vida eterna. ¿Cuándo vamos a tener la vida eterna? Ya la tenemos ahora, desde que conocimos a Cristo, o fuimos conocidos por Él, mejor dicho. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo viene ese conocimiento? A través de la predicación del Evangelio, a través de creer, de abrazar la verdad del Evangelio, ¿verdad? Lo cual hemos hecho nosotros. Ahora, vamos a ver que la promesa es la vida eterna. Vaya a 1 de Juan 2:25. ¿De qué promesa está hablando en Cristo por el Evangelio? De la vida eterna. 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y 1 de Juan 5, 13 y 20. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 13 y qué, hermano? El 20, pero mire aquí, bueno, el 20, a ver, Juan, debe darle el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Ahora mire, dice